hacer en un solo día. Esta vez no vamos a tomarnos 3 o 4 sesiones, vamos a hacerlo en una sola, porque no creo que sea prudente dividir el tema más allá, especialmente porque se va a seguir explicando en los siguientes capítulos y porque toma referencia del capítulo también anterior. Básicamente hemos venido progresando por toda la carta a los hebreos en una manera de una espiral ascendente en el conocimiento y lo que lleva a la madurez espiritual como cristianos. Cuando nacemos nosotros todos al Señor, venimos como por primera vez, escuchamos el mensaje del Evangelio, lo recibimos, somos salvos, nacimos de nuevo y empezamos a entender lo que significa esto de ser cristianos. Y empezamos a tomar la leche espiritual que nos va dando nutrición y nos permite crecer como ese bebé que está ahí tan hermoso atrás. Miguel Josué, me habían dicho, que recién nacidito, está tomando leche apenas, no puede tomar alimentos sólidos, es un bebé recién nacido. Qué buena manera gracias por traerlo para que sirva como testimonio de lo que quiero explicar. Pero llega el momento en que aquí estoy yo, casi 60 años de edad, y en esos casi 60 años de edad, bien me miraría pidiendo todavía, mami, tráeme mi botella con leche porque me hace falta comer. ¿Cómo estaría a estas alturas, verdad? No podemos tener una vida nada más en alimento primario de la leche materna. Tenemos que crecer en madurez, requiere nutrición, requiere alimentación. Y qué bueno que ha venido esta mañana aquí, porque es lo que hemos estado recibiendo, alimentación espiritual para poder desarrollarnos, para poder crecer. En el capítulo 7 que estudiamos en las últimas sesiones, hablamos mucho de lo que tiene que ver con lo que somos nosotros como cristianos, ofrendando a nuestro Señor con todo lo que tenemos, adorándolo. La adoración significa sometimiento. Nos sometemos al Señor, ponemos todo lo que somos a su disposición a través de un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y recibimos de Dios bendición abundante, ¿sí o no? Todos tenemos bendición porque somos hijos de Dios. Y esa bendición viene a nosotros a través de ese mismo sumo sacerdote. Y luego entró la comparación entre el sacerdocio arónico o levítico, que tiene que ver que es por descendencia, humanos que reciben la instrucción, la ley, por descendencia, de padres a hijos, fueron generación a generación pasándose esta herencia de ser los sacerdotes del pueblo de Israel, simples mortales, ¿verdad? Jamás pudieron hacer lo que hace el sacrificio del sumo sacerdote Jesucristo, porque el sacerdocio levítico solo podían ofrendar siendo pecadores, y siendo pecadores, hablamos de esto, de que el lavacro que hay en el tabernáculo, seguramente se la pasaban todos ahí pegados al lavacro, lavándose una y otra vez, todo el día con las manos emblanquecidas, porque tenían que limpiarse de sus pecados antes de poder entrar a dar sacrificios por el pueblo. Eso es algo que entendimos también. Jesucristo, al contrario, siendo limpio, puro, sin pecado, Él se pudo ofrecer y una vez y para siempre en favor de toda la humanidad. Eso es lo que hemos llegado hasta este punto. Cerramos con unos versículos de los cuales vamos a tomar otra vez el día de hoy para nuestro estudio. Pero hoy, si Dios lo permite, vamos a estudiar el capítulo 8 con miras de aumentar las onzas del bistec que nos vamos a comer. Y ya hemos dejado atrás la leche del conocimiento básico del mensaje del Evangelio. Ya hemos avanzado un buen trecho en cuanto al conocimiento del ministerio sacerdotal de Cristo. Ahora vayamos con gran deseo y pasión a descubrir más verdades acerca del gran misterio de la persona de Jesucristo, lo que representa su ministerio para nosotros. Así que acompáñenme a leer Hebreos capítulo número 8. Póngase de pie, por favor, para leer la palabra de Dios conmigo. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Así que, si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, lo que haré con la casa de Israel, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tienes delante de nosotros esta mañana. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, la unción de Él, no solo para hablar y explicar esta palabra, sino también para recibirla y que seamos transformados por ella. Hay tantas cosas que tenemos que aprender como seguidores tuyos, como siervos tuyos, como hijos amados tuyos. Cosas que transforman nuestra vida y que nos llevan al crecimiento espiritual que tú deseas en nuestras vidas. Haz esta gracia en nosotros, Señor, que seamos transformados por ello, que podamos comprender esta palabra en este día. Y, Señor, que aunque sea pesado el alimento, no nos indigeste, sino por el contrario, nos nutra y nos fortalezca para poder caminar en fe a donde tú quieres que nosotros nos movamos, desde el lugar en que estamos ahora hasta donde nos quieres llevar tú. Gracias te damos por lo que vas a hacer en este día, en nuestras vidas. Bendito seas, que todo sea para darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Una vez más nos encontramos con esas palabras introductorias al texto que unen al capítulo anterior con este capítulo nuevo. Palabras que el apóstol está por explicar en el nuevo capítulo. Las palabras ahora bien. Dice, ahora bien, y comienza con una idea. Tienen la función de abrir una declaración como consecuencia que nace de la verdad citada en los versos concluyentes del capítulo número 7 que ya estudiamos y que voy a leerles desde el verso 26 para poder entrar en este contexto. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si tomáramos una perspectiva comparativa en estos versos, de las palabras que están ahí escritas, podríamos partir de la palabra que identifica el punto de referencia para hacer tal comparación. Y esta es la palabra convenía. En la frase donde dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. La conveniencia del sumo sacerdote Jesucristo en el cielo comparado
con la conveniencia de los sumos sacerdotes humanos, de acuerdo al orden arónico, el orden de Leví. Esa es la comparación. ¿Qué nos conviene más? ¿Quién conviene más? Se trata entonces de lo que es conveniente para nosotros, los humanos, pecadores, en nuestra necesidad natural de encontrar sentido en la vida. Mis hermanos, en las preguntas universales que cuestionan la existencia no solo del individuo, sino de la humanidad entera y del universo mismo, llegamos a la conclusión de que necesitamos saber con certeza de dónde venimos, quiénes somos, cuál es el propósito de la vida y a dónde vamos. Esas son las 4 cuestiones básicas de la vida que todo mundo se hace tarde o temprano en un punto de su vida. Origen, ser, propósito y destino. Nuestras mentes tarde o temprano van a toparse con esas preguntas y no importa cuán narcotizados y adormecidos estén nuestros sentidos al vivir inmersos en la loca carrera de esta vida, al final del día, cuando estamos solos, en la oscuridad de la interminable noche del valle de sombra de muerte por el que todo el mundo pasamos, estas preguntas resuenan en nuestras mentes y el terror a no encontrar la respuesta nos impulsa ya sea a abrir nuestros ojos espirituales para buscar alguna luz en medio de la oscuridad o a pretender que no nos importa más tal oscuridad porque al final de cuentas intentamos convencernos de que no existe luz más grande que la oscura y espesa niebla del pensamiento colectivo que nos dice: no pienses, bebe y come, porque no hay más para el hombre que lo que pueda percibir con sus sentidos. Mi hermano, no he venido esta mañana a darte una clase de filosofía, sino más bien a que juntos exploremos más allá de los límites del valle de la sombra de muerte. Y pongamos nuestra esperanza en el monte alto que está al final de este valle. Hay un monte alto en el cual hay una luz que nunca se extingue, y es la luz de Jesucristo. Y Él nos alumbra como antorcha y firme ancla de nuestra fe. Y con estas palabras te puedo decir gustosamente, mi hermano y mi hermana, que Jesucristo es el único sacerdote que nos conviene. En toda la historia de la humanidad no ha habido ninguna persona que pueda ver por encima de esta pesada y oscura neblina que cubre el valle de la sombra de muerte en el cual vivimos todos. Nadie, ningún humano, solamente la luz de Cristo puede alumbrar esta oscuridad. En otras palabras, hoy estamos comiendo vianda sólida y nutritiva. Y esta nos está llevando a comprender que no podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en ninguna persona. Así es, mis hermanos. Porque en el verso 27 dice que somos débiles hombres y nuestra debilidad está en nuestra carne. Así que no puedes poner la fe ni en el gobierno, ni en ningún otro humano que esté alrededor de ti. En ninguno. Ni en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos, ni en nadie. Solamente en Cristo. Él es el único que puede alumbrar a tu vida, a mi vida. En Cristo tenemos a un sacerdote a quien podemos atender en todo momento y que de hecho está con nosotros en todo tiempo. Nunca quedamos fuera de su vista. ¿Sabe una cosa? Ese es el descanso que tenemos todos nosotros, tú y yo. Cristo está con nosotros siempre. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365.25 días que dura el año.
El Señor está con nosotros. Esa es la gran verdad. Y esa es la gran diferencia entre tener al sumo sacerdote, que es nuestro pastor, y que nos guía en medio de este valle de sombra de muerte, en el cual todos vivimos. Todos vivimos. ¿Tú piensas que llevas una vida bien? ¿O que tu vida va a ser de color de rosa al final de tus días porque conociste a Cristo? ¿Tú piensas que por llegar a ser cristiano, y te digo, tú que eres nuevo, que nos acompañas, que ahora que viniste a Cristo tus problemas van a ser solucionados? Te tengo noticias. No es así. Vas a tener más problemas, vas a tener más situaciones adversas y tus días van a ser angustiosos sobremanera. Pero déjate una cosa, Cristo prometió estar contigo y conmigo hasta el final del día. Esa es la gran diferencia que da sentido a todo lo que sufrimos. Sé que estás sufriendo, yo sufro, todos sufrimos, mi esposa sufre, todos sufrimos y sufrimos terriblemente. Pero sabe una cosa, ese es el gran descanso que tenemos, porque tal sumo sacerdote nos conviene. ¿Ok? Veamos los versos 1 al 2 para entrar entonces en esto. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vernon McGee hace grande énfasis en este detalle de la posición actual de Jesucristo, y también Thomas Henry, y explica también ampliamente de la importancia del asunto que estamos hablando. Y la razón es bien clara. Déjenles cuento algo acerca de la imagen del tabernáculo que usaban el pueblo de Israel y después el templo que fue hecho conforme a esa misma imagen. En el inmobiliario que había en el tabernáculo es sumamente significante para nosotros los cristianos, porque el tabernáculo mismo, la manera en que estaba construido, los materiales con que fue hecho, los ornamentos, la delicadeza de la construcción, los detalles, todos hablan de la persona de Cristo. Si aprendemos a conocer cómo está hecho el tabernáculo, podemos ver a Cristo reflejado en cada detalle de la construcción. Y eso es algo muy hermoso. Pero hablando de los muebles, y tiene mucho que ver con estos versos que acabamos de leer, versos número 2 en Hebreos 8, voy a explicar un poco de ellos. Y dice así, en primer lugar, que este tabernáculo no fue construido por Moisés nada más a como él se le ocurrió, voy a hacer un lugar para adorar a Dios. No, sino que Moisés subió al monte de Sinaí y que ahí vio él el modelo original que está en el cielo. Es una copia entonces el tabernáculo que hubo en la tierra y luego el templo de aquello que está en el cielo, donde Jesucristo está hoy en día. Y notamos esto porque en Éxodo capítulo 25, verso 40, y también el verso 5 que está aquí delante en Hebreos 8, dice: mira, le dijo a Moisés, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amados hermanos, los sacerdotes que servían en el tabernáculo primero y luego en el templo, adivina una cosa, estaban tan ocupados en sus labores de ser sacerdotes que en el mobiliario de ese lugar no había sillones, no había sillas donde sentarse. Note cómo está la estructura del tabernáculo. Estos son los muebles y artefactos que había en el tabernáculo. Exteriormente, cortinas de lino que separaban el tabernáculo de la gente, la puerta con los tejidos de púrpura, azul y oro. El altar de bronce que estaba a la entrada donde se quemaban los sacrificios, fuego y bronce, juicio de Dios para limpiar pecado, el juicio de Dios que está en contra de todo pecado y destruye el pecado en fuego. Ese es el lugar que se conoce como el altar. Y luego estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban constantemente para poder entrar limpios al lugar que se conocía como el lugar santo, donde estaban en el lugar santo había 3 muebles importantes, solamente estos 3 objetos. En el lugar santo estaban
lo que se conoce como la menora, que era la lámpara que representa la presencia de Dios, luego la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, perdón, y un lugar donde se quemaba el incienso. Y es todo lo que había, no sillas, nada más, eso es todo. Y luego había este velo grande, espeso, tejido de pelo de camello, bien grueso, que tenía que hacerse a un lado una vez al año, a donde entraba el sacerdote a rociar con la sangre del sacrificio en favor de las personas del pueblo de Israel, aquel mueble que estaba en el centro, en ese pequeño lugar. Un mueble que era una caja, la que conocemos como el Arca de la Alianza, recubierta por oro por dentro y por fuera, conteniendo adentro las tablas de la ley de Moisés, las leyes que dio Dios, los 10 mandamientos, una pequeña contenedor con depósitos de lo que era el maná y la vara de Aarón que floreció. Eso estaba adentro, pero estaba cubierto con algo que se conocía como el propiciatorio. El propiciatorio también era de madera, cubierto todo con oro, y tenía estas dos figuras de querubines, una enfrente de la otra, con las alas extendidas hacia el centro. Y déjele digo algo, el propiciatorio sí es una silla, es un sillón real, es un trono. Ese es el lugar donde dijo Dios, de ahí yo le hablaré al pueblo. En ese lugar Dios venía a hablar con su pueblo, porque es Dios y porque se sienta en autoridad, porque se sienta en soberanía. Por eso se sienta Dios en un lugar, un propiciatorio. Ahora, conociendo esto, vemos, como dice ahí en lo que estamos estudiando, que los sacerdotes no podían de ninguna manera sentarse en ninguna parte. La razón es que los sacerdotes tienen que estar constantemente, sin descansar, ofreciendo sacrificios a Dios y no tienen posición de señores del tabernáculo ni del templo. Pero Jesucristo, una vez que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, tomó su sangre ofrecida en favor de nosotros y la llevó al cielo. Hasta el Padre, a quien se la entregó como sacrificio único y suficiente en favor de nosotros. Por eso leemos algo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Jesús había resucitado aquella mañana, aquel domingo por la mañana, y tenía que cumplir con una misión antes de poder regresar y hablar con sus discípulos y estar con ellos por 40 días. Por eso, cuando estaba delante de María Magdalena, la que le dijo, María, y María dice, Señor, Raboni, dice, Raboni, maestro. Y se fue para abrazarlo. Le dijo, no me toques, dice el verso 17. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y lo que hizo Jesús en ese momento fue ascender al cielo, llevar el sacrificio, fue acepto, regresó a la tierra, 40 días estuvo entre nosotros y vemos que en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, lo que ocurrió con el Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Corporalmente, en cuerpos fue levantado al cielo y está sentado en un lugar. El énfasis sí es en dónde está el Señor desde entonces. Está sentado a la diestra de Dios Padre en aquello que es el modelo original del tabernáculo, en el propiciatorio, sentado allí. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese lugar es el lugar donde se sienta un rey, donde hay autoridad, donde hay soberanía. Dios, Jesucristo, Dios es soberano, es rey sobre todas las cosas. Él tiene el control de todo lo que hay. Y eso nos debe dar a nosotros
pero una gran paz, especialmente cuando sabemos que Él es Señor sobre el tabernáculo, que no fue hecho por el hombre, sino por Dios mismo. El modelo original en donde está Él y que representa a su propio ministerio. Ve ahora por qué nos conviene que Jesucristo sea nuestro único sacerdote. ¿Ya has dado cuenta de eso? Yo espero que sí. Yo espero que sepas que solamente Él es sacerdote y no ningún humano. Que entendamos esto, que aquellas personas que se ponen sotanas largas y negras y cuellos altos y hacen todas esas cosas, no pueden ser sacerdotes de nadie. Pero más allá de eso también deja decirte algo cristiano. Tampoco pongas tus ojos en el que te está hablando esta mañana, ni en ningún otro pastor, ni en ningún anciano de la iglesia, ni en ningún líder de ministerio. Somos simples humanos. Cumplimos con un servicio de equipar a los santos, prepararlos para la buena obra y echarlos al mundo a que también hagan lo mismo que hacemos nosotros. Pero de ninguna manera somos seres especiales, ni apartados, ni levantados por encima de nadie. Tal cosa sea quitada de nuestra manera de pensar como cristianos, porque podemos traer esta manera de pensar, es que tengo que ir con el pastor, me urge ir con el pastor. ¿Por qué? Es jueves, falta mucho para el domingo, necesito encontrarlo, porque tengo una necesidad, me duele el estómago y necesito que ore por mí el pastor. ¿De veras? No sabe el problema que estoy pasando en mi matrimonio este mismo día. Necesito que el pastor venga y ore por mi matrimonio. El pastor está dormido, son las 2 de la mañana. Lo puede despertar, me puede despertar si gusta. Tengo el sueño ligero, no hay problema. Pero, ¿qué solución le puedo dar yo? Cuando usted tiene el sumo sacerdote a su lado. Cuando el Señor está con usted 100% del tiempo, 24/7, 365.25 días al año. ¿Por qué tenemos que recurrir a un humano? Olvídese de eso, no hay tal cosa. Por supuesto que voy a hablar un poco más de esto adelante en cuanto a la oración, por ejemplo. Pero quiero decirte algo. Si hemos comprendido entonces que para el cristiano no hay tal cosa como un sacerdote humano, y ya sabes quién está con nosotros en todo momento, ministrando, intercediendo, acompañando, consolando, sanando, etcétera. David, el que era rey, que fue rey hace muchos años, también comprendía esto mismo. Que él no necesitaba de un sacerdote, no porque no tuviera sacerdotes en el templo, ni porque él fuera mayor que el sacerdote que estuviera en el templo ministrando, sino porque él comprendía por fe y por lo que hay, la representación del tabernáculo, lo que significaba eso. Y lo comprendía también, que sabía que la vida que él vivía era la misma que todos vivimos aquí. Todos los que estamos aquí y los que están en el mundo. Todos estamos inmersos en el valle de sombra de muerte. La diferencia está en esto que David escribió y que conocemos como el Salmo número 23. Y que dice de esta manera, para que lo lea conmigo y cobre ánimo en esta mañana si se siente atribulado. Pero sobre todo porque comprendamos las palabras, lo que significa estas palabras que David escribió. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si el Señor es nuestro pastor, ¿por qué buscamos otros pastores? Todo lo que necesitamos en este valle de sombra de muerte que estamos caminando tú y yo esta mañana es no aferrarnos a ninguna otra persona en cuanto que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en esa persona. Si tú pones tu fe
y tu esperanza en un humano, estás siguiendo a un ciego que no puede guiarte porque está igualmente ciego que tú. Y el ciego que sigue al ciego caerá en el mismo pozo que el primero de ellos. Por eso no podemos seguir a ningún humano. Por eso solamente podemos seguir a nuestro sumo pastor, nuevo sumo sacerdote, que es Jesucristo, y nada más que a Él. A nadie más. Y no podemos poner nuestra fe ni esperanza en nadie más que en Él. En cuanto a la oración, por ejemplo, si estás angustiado, si tienes situaciones difíciles, por supuesto que es bueno que nos llames a los hermanos, que mandes un texto y que todo el mundo sepamos para que todos estemos unidos corporativamente como el cuerpo de Cristo y poniéndonos de acuerdo con el Señor en la obra que va a hacer y que dé testimonio de la gloria del Señor y en su poder que tiene y su soberanía para hacer su voluntad. Por eso oramos colectivamente, mis hermanos. Por eso podemos orar confiadamente juntos como iglesia en cualquier situación y en esos grupos de oración que tenemos. Pero déjate digo una cosa, tú tienes que tener la misma confianza que tuvo David, de que aunque él anduviera en el valle de sombra de muerte, su pastor iba con él y que traía su cayado y que traía su vara. Y que con ese cayado, cada vez que yo, David, camino y me quiero hacer para un lado, me va a dar en la cabeza porque soy torpe y me va a corregir. O me va a dar en la pierna para que no me corra para otro lado. Me va a golpear y me va a castigar para asegurarse que yo camine en el camino que Él sabe es el camino que me va a llevar hasta el otro lado del valle de la sombra de muerte, a ese lugar alto donde Él está. Y lo va a hacer con fuerza y lo va a hacer por amor. Pero también tiene la vara. Y con esa vara, déjame decirte algo, mientras caminamos en la oscuridad de este mundo, va a haber bestias, animales salvajes, monstruos que van a querer comernos, destrozarnos. Pero Él les da a ellos también. Y los espanta y los hace a un lado. Si Él está para espantar a esos enemigos que tenemos, a esas fieras rugientes que nos quieren devorar, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué tengo miedo a caminar en el valle de sombra de muerte? No debo tener temor, debo caminar confiado en el Señor. Solamente en Él y podremos llegar al otro lado tranquilamente. Tal sumo sacerdote nos conviene porque Él está sentado en ese lugar específico que significa dos cosas. Una, que ya descansó también. Él se pudo sentar en una silla a descansar en el cielo, Jesucristo, por esta sencilla razón, porque su obra redentora ya está completa. Y no hay nada que tú puedas hacer, ni yo, para aumentarle un tantito así esa obra redentora. No son mis buenas obras, no son las tuyas propias. Si yo te pregunto en este día por qué te vas a ir al cielo, y si tú me contestas que porque eres bueno, te voy a decir, vale más que aprendas lo que es el mensaje del Evangelio o Dios te va a dar en la cabeza, si no es que yo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque es la respuesta incorrecta, mal, tache, equivocado. Nadie se va al cielo por ser bueno. Nadie. Nos vamos al cielo por recibir el regalo de la salvación, porque la sangre de Jesucristo es suficiente. Suficiente y no hay nada más que hacer. Una vez hecho y para siempre. Así que con ese sentido tenemos que Él descansa de la obra redentora, pero también en el sentido de que está sentado en esa silla de un rey. También significa que tiene autoridad, que tiene soberanía y dominio sobre todos nosotros. Lo cual significa que obviamente tenemos que portarnos bien porque hay un rey poderoso, justo, que nos está viendo en todo momento. Y aquí voy a otra parte que tiene que ver con esto para ti y para mí. Si Dios nos está viendo todo el tiempo, si nuestro pastor está con nosotros todo el tiempo, 24/7, 365 días punto 25 días al año, alguien me va a preguntar, ¿qué es eso con el punto 25? ¿Verdad? Ya salió. Ok. ¿Cómo le llaman? Leap year. El año bisiesto, por eso es el punto 25, por si no lo sabía. Ahí está, contestada la pregunta. Ok. Si Él es rey y nosotros tenemos que obedecer, y Él está con nosotros en todo momento, mis hermanos,
¿Qué película estás viendo en la televisión o en el cine? Si Él está contigo sentado. ¿Qué música estás escuchando si Jesús la está escuchando contigo? ¿Qué libro estás leyendo si sus ojos están viendo lo mismo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que estás desgustando con tu lengua si Él está bebiendo lo mismo que tú? ¿Qué es lo que estás tocando con tus manos si el Señor toca lo mismo que tú estás tocando? 100% del tiempo. 100% del tiempo. Tu pecado te encontrará. ¿Recuerdas esa palabra? Ay, me da escalofríos pensarlo, pero es cierto. El Señor siempre está con nosotros. Esa parte no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta la parte que el Señor está con nosotros en todo momento cuando estamos en problemas. Cuando estoy enfermo, oh sí, Señor, qué bueno que estás aquí. Cuando estoy angustiado, qué bueno que estás aquí, Señor. Cuando tengo temores, qué bueno que estás aquí. Pero cuando quiero hacer algo malo, ¿decimos qué bueno que estás aquí? Espero que sí. Espero que digamos, qué bueno que estás aquí, Señor, y no me dejas hacer esto. Que cuidas mis ojos, que cuidas mis oídos, que cuidas mi gusto, que cuidas mi tacto. Qué bueno, Señor, que estás aquí todo el tiempo. Los versos 4 al 5 en Hebreos 8 nos dicen, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estos versos demuestran una cosa, un dato histórico importante, que cuando esta carta fue escrita a la iglesia que estaba compuesta por judíos del primer siglo, debió haber sido escrita antes del año 70 de nuestra era, porque está hablando que todavía el templo estaba erigido, que todavía se hacían sacrificios y que si Cristo estuviera estado en la tierra ministrando no podía ser sacerdote porque había sacerdotes levíticos todavía y sería ineficaz. Pero el hecho de que Jesucristo está en el cielo acaba con todo esto del sacerdocio y la religiosidad. Déjate, pregunto algo por otra vez. ¿Por qué viniste aquí esta mañana? ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes porque es domingo y es lo único que te toca hacer los domingos porque somos cristianos? ¿Es el día que tengo que juntarme con los demás? Yo espero que no. Esperamos que el Señor, déjeme decir una cosa. El Señor odia la religión y todos los religiosos. Los odia. Es terrible para Él. Así que si tú eres religioso o tienes una religión, tírala. Hazla a un lado y acércate a esa relación con el Señor Jesucristo. Donde hay salvación, donde estás cuidado todo el tiempo, el pastor está contigo, que es Jesucristo por siempre, el Rey está contigo todo el tiempo, con toda soberanía y autoridad contigo. ¿Qué más podemos decir? Él nos conviene. Ese templo, ese tabernáculo era nada más una copia de aquello que está en el cielo. Lo físico es nada más algo temporal, una copia de lo que aspiramos, lo que podemos ver. Valle de sombra de muerte en el que estamos, en donde nadie puede ver la luz, ni donde nadie quiere ver la luz. Pero aquellos que somos escogidos, como dice en Romanos 8:28, a ellos todas las cosas funcionan para bien. A los que aman al Señor, a los que son escogidos. Escogidos, y entonces podemos ver la luz. Sabemos que de qué lado, cuando crucemos el valle, vamos a subir al monte alto y la luz del Señor nos alumbrará de día y de noche y no tendremos necesidad ni del sol ni de luna. ¿Se da cuenta? No espere más de esta vida, espere crecer en el Señor, soportar las cargas por fe, soportar las penurias sabiendo que está siendo preparado para la obra que el Señor tiene. ¿Tú estás sufriendo algo esta mañana? ¿Tú estás pasando por tribulaciones? Dale gracias a Dios y estate contento y gozoso con el Señor de que Él te está permitiendo pasar por pruebas y dificultades en la vida porque te está preparando para algo mejor. Te está preparando para poder dar testimonio de su gloria, para poder adorarlo como es merecido. Para eso te permite el Señor sufrir, no para destruirte, sino para usarte para su gloria.
Así que si estás atribulado esta mañana, estás cargado, ¿sabes qué? Gracias Dios. Gracias Dios por la prueba. Gracias a Dios por la enfermedad. Gracias a Dios por el sufrimiento, por la pérdida, por todas esas cosas terribles, la enfermedad, lo que sea. Gracias Dios porque me estás permitiendo, Señor, crecer y caminar en el valle de sombra, confiado en que tú me llevas a buen término, donde habitaré contigo por largura de días, donde la mesa está preparada en presencia de mis angustiadores y mi copa está rebosando. Aleluya. Bien, ahora quisiera decirles algo. En el verso número 6 habla de algo interesantísimo aquí. Y tiene que ver con el mensaje central del día de hoy, que es hablar de un mediador, el cual nos va a tomar nada más un par de minutos. Pero es importante que entendamos el concepto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Se refiere a Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es tiempo entonces que definamos qué es un mediador, especialmente si vamos a poner nuestra fe en alguien fuera de nuestro entorno humano. Debemos saber con certeza en quién estamos confiando para que lleve nuestros casos delante del gran juez. En el diccionario bíblico encontramos, hay un diccionario que se llama Holman, diccionario bíblico, donde encontramos el significado del sinónimo de mediador, que es árbitro. Y dice así, árbitro, término para referirse a un mediador o juez, de acuerdo al concepto de Job, capítulo 9, verso 33. En el cercano oriente, dichos mediadores ponían sus manos sobre la cabeza de las dos partes de una disputa. Es probable que el mediador intentara hacer que las partes se reconciliaran o que tuviera la autoridad para imponer un acuerdo entre ambas partes. El punto de vista de Job es que ningún ser humano es capaz de soportar el juicio de Dios. El Nuevo Testamento indica que Jesucristo, hombre, es el solo mediador entre Dios y los hombres, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Job, capítulo 9, se lo dejo de tarea. Es un capítulo interesantísimo, es un poema. No es completo el poema porque continúa en los siguientes capítulos, pero en este capítulo 9 comienza Job hablando con Dios y está levantando su queja delante de Dios. Entre lo que somos los humanos, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, en nuestra inmundicia y en nuestro estado de pecado, destituidos completamente. Y solamente nos toca preguntar, como dice ahí en los primeros versos, dice de esta manera la pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se va a justificar el hombre con Dios? Si soy pecador, ¿cómo puedo ir yo a la presencia de Dios santo, 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 y con mis pecados intentar justificarme cuando todo me condena? Sería tonto de mi parte querer decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacerme caso. Soy pecador, pero así nací. Tienes que comprenderme. Tienes que aceptarme, Dios, porque así soy yo. Nunca tal sea. Dios no acepta de esa manera. Dios no nos recibe de esa manera. O estamos delante de Él en sus términos o estamos en grandes problemas. Porque Él es Dios y es juez, es rey y va a impartir justicia. Pero lo hizo a través de su Hijo, un mediador, alguien entre Él y yo, hombre, que puso sus manos en ambos lados y nos unió. En el verso 33 dice de esta manera: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Ningún humano. E igualmente sería triste para nuestras vidas lo que sería el mismo lamento de Job, si no fuera por la declaración hecha por Pablo en 1 carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De ahí la importancia del mediador. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso necesitamos todo el tiempo. Y gloria a Dios que Él está con nosotros siempre. Los versos 7 al 13 los voy a leer rápidamente. En uno de ellos, de esos versos, para una explicación, porque habla del templo y vamos a explicarlo en los siguientes capítulos de todas maneras, así que vamos a leerlo de esta manera. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, se refiere al pacto original, el de la ley, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo pacto, que es el de la gracia, en el que está. Reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa un nuevo pacto, no el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque siempre seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Estaba hablando el profeta Jeremías en estos versos, lo está citando el autor a los hebreos con esta razón, de demostrar que hay un mejor pacto, que Jesucristo nos conviene como sumo sacerdote y que con Él tenemos acceso a ese nuevo pacto y el antiguo pacto de la ley queda fuera. ¿Para qué sirve la ley entonces? Ya dijimos, es una ayuda, es la manera en que venimos a la necesidad de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el verso que está en cuestión es el verso número 11. Hay muchos pseudo cristianos allá afuera, y yo me he topado con varios, que me dicen, yo no me congrego en ninguna parte porque a mí nadie me va a enseñar la palabra de Dios, porque ahí dice que es Él el que me va a enseñar y no ningún humano. ¿Qué le tengo que decir a ese hermano? Que más adelante dice que no te dejes de reunir en primer lugar, ¿verdad? En otros capítulos dice que tienes que no dejen de juntarse, de reunirse como lo hacen aquellos que no son del Señor, sino que nos juntemos, que estemos unidos. Pero además de eso, deja de decirte una cosa. El Espíritu Santo que está en ti es el maestro que tienes tú y el que tengo yo también, y es el que nos está enseñando la palabra de Dios. No es el que está aquí enfrente hablándote, simplemente uno es instrumento del Espíritu Santo para llevar el mensaje de la palabra de Dios, explicarla a como el Señor por el Espíritu nos da a entender, pero el Espíritu también está en ti, te está enseñando si lo que estoy hablando es conforme al Espíritu, conforme a la palabra. Y allí te va otra vez una exhortación, hermano, hermana. Si yo te predico aquí esta mañana, ¿qué vas a hacer después de esto, durante el resto de la semana? Más vale que estés conectado a la palabra de Dios y estés estudiando lo que el Señor está diciéndote. Y si te quieres llevar las notas, ahí están, te las puedes llevar y estudiarlas y buscar, investigar, escarbar y estudiar todos los días la palabra de Dios por una cosa. Si el pastor de pastores, el Señor, el príncipe de los pastores, el sumo sacerdote está contigo 24/7, 365.25 días del año, dime una cosa si no quieres conocerlo. Más vale que lo conozcamos, ¿no es cierto? Que sepamos quién está con nosotros. Y no lo puedes conocer a menos que estudies la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar cuál es su carácter, qué es lo que piensa y qué es lo que aprueba de lo que tú haces y qué desaprueba. Si no lo estudias, no vas a saberlo. No puedes conocerlo. Así que ese verso está fuera, lo sacan de contexto y simplemente lo que está diciendo es eso. El Espíritu Santo que está en ti es el que te va a ayudar a conocer al Señor a través de la palabra de Dios. Y nos juntamos y escuchamos la palabra de Dios porque Él quiere enseñarnos a todos. Por supuesto que sí es. Y espero que entonces, para finalizar, que nos haya quedado claro, amados hermanos, dejemos en el pasado
toda religiosidad de nuestra parte. Dejemos de ver al pastor o al anciano de la iglesia como esa persona que tiene un poder especial para interceder por nosotros. Más bien comprendamos la razón del ministerio, que es de cuidar y preparar a los santos para la obra del Evangelio. Pero dejemos de verlos como superhombres que tienen algún poder sobrenatural, porque tal cosa es indigna del pensamiento de un hijo o hija redimida por Cristo. En Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, para concluir, dice: ¿en quién pongamos nuestros ojos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias porque nos has hablado de una manera especial en esta mañana, alejándonos de la religiosidad que tenemos todavía, de poner nuestra fe, nuestra confianza en el hombre donde no nos conviene. Esta mañana hemos comprendido que solamente nos conviene un sumo sacerdote y que ese sumo sacerdote está centrado a la diestra de Dios Padre y que el tal es Jesucristo, sentado en el trono, sentado con poder y autoridad, sentado descansando de la obra redentora, pero impartiendo justicia, intercediendo por nosotros, cuidándonos en el camino, apartando las bestias que nos quieran desanimar y comer en el camino y destruirnos, y llevándonos en medio de este valle de sombra, de muerte, por el cual todos caminamos, firmes y seguros, hasta el otro lado del valle, a donde llegaremos al pie de la montaña y donde podremos escalar confiadamente a la cumbre de la montaña, en la cual resplandece ni la luz del sol, pero ni la luz de la luna, sino la luz del Cordero de Dios, que lo llena y lo ilumina todo. Te damos gracias, Señor, por amarnos de tal manera que enviaste a tu propio Hijo a morir en favor de nosotros. Recibimos el regalo de la salvación y contentos estamos, Señor, porque podemos padecer, podemos sufrir, podemos soportarlo todo, porque tú lo hiciste por nosotros también, sabiendo que tú eres el capitán de nuestro ejército y que te seguimos en esta batalla diaria y que no hay nada ni nadie que nos pueda destruir, porque las armas del enemigo no pueden prosperar en contra de nosotros. Te damos gracias entonces, confiados, echando fuera todo temor, porque tu amor está en nosotros. Confiados podemos caminar, sabiendo que llegaremos a la otra orilla. Te damos gracias, Señor, porque podemos darte gracias, gloria, honor a ti en medio de estas pruebas, de las vicisitudes de la vida, de las enfermedades, de las angustias y quebrantos, como también de las alegrías y placeres que nos permites vivir. Pero que vivamos más, Señor, en la casa del llanto y el lamento, y menos en la casa de la fiesta y la alegría, porque en la casa del lamento es donde tú nos preparas, nos fortaleces y nos equipas para hacer la obra para la cual nos has llamado a hacer aquí en este lado del cielo. Te damos gracias entonces por ello, Señor, y nos vamos confiados, gozosos de que tú eres nuestro pastor y sumo sacerdote. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerde, tenemos estudio, hombres y mujeres. Nos quedamos. Si hay por ahí un varón valiente que quiera traerse un par de canopies, que los pida por favor, allá del santuario principal, se lo agradezco mucho, porque si no nos vamos a quemar en el sol mientras comemos lonche allá afuera. Dios los bendiga.
Bueno, entonces pongámonos de pie. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos
Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos abre nuestros ojos espirituales, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, poder verte siempre, Señor, en todo momento, en todas las cosas que hacemos, Señor. Porque sabemos y confiamos que siempre estás tú ahí, aún en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de este día, Señor, que nos alienta y nos muestra, Señor, que tú estás sentado en ese trono, Señor, con poder, con majestad, y que representa que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, que pasen un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7.